Buenas tardes hermanos, Dios les bendiga. Les doy la bienvenida a cada uno de los que ya se encuentra conectado en este tiempo. Gracias a Dios por darnos la oportunidad nuevamente de poder estar juntos en una nueva jornada de aprendizaje y de conocimiento de la palabra de Dios. Les mando mi especial cariño y mi especial abrazo a todos los que ya están conectados, a todos los que ya están desde ya preparados para aprender un tiempo de mucha edificación y un tiempo donde sin duda vamos a ser tremendamente bendecidos con la palabra de Dios y sin duda esperamos que este estudio también sea de mucha bendición para cada uno de ustedes. Espero que ya le haya llegado el material. Ruego mis disculpas por haberle mandado el material tan encima. Estuve bastante ocupado en el día de hoy y técnicamente se me olvidó. Perdóneme. Pero espero que ya lo tenga. Por último, échele un vistacito ahí en su celular o ponga atención a lo que vamos a aprender el día de hoy. Hemos estado hablando, hermano, durante todo este tiempo acerca de bastantes temas que obviamente atañen a la vida espiritual de cada uno de nosotros. Partimos hablando de la necesidad de compartir el Evangelio, luego hablamos acerca de la doctrina del hombre, por qué es tan importante que el hombre conozca del Evangelio, cuál es la condición actual de él. También aprendimos, hermano, temas contingentes al creyente en este tiempo y en la serie que nosotros estamos llevando ya durante últimas semanas. Comenzamos hablando acerca de la disciplina la semana antepasada, luego tratamos el martes acerca de la moral del creyente y hoy día, hermano, queremos ya comenzar a hablar de los temas y las cosas que sin duda ya están en boga y están cada vez tomando más fuerza, en los cuales nosotros los creyentes nos encontramos en estos tiempos difíciles. Son tiempos en los cuales la palabra del Señor nos dice que el hombre poco a poco comienza a perderse, comienza a apartarse, se aleja del Señor y es importante que el creyente aprenda a dar respuestas bíblicas a temas que están saliendo hoy en día y que son muy importantes. El tema que quiero hablar hoy día y el tema que yo quiero tocar hoy día ya se encuentra a su disposición. Y hoy día quiero hablar acerca de la homosexualidad. Lo que la Biblia habla acerca de la homosexualidad. Em, Sin duda, hay muchas opiniones frente a lo que vamos a aprender esto. Ya tú puedes tener desde ya tu postura, tú ya puedes estar inmediatamente pensando eh, rápidamente en un solo chispazo cuál es tu primera impresión al oír esa palabra. Es una palabra fea, es una palabra que no es muy agradable, ¿cierto? En el ámbito cristiano, es una palabra que provoca rechazo, es una palabra que para algunos, ¿cierto? Les provoca un cierto asco o una posición más o menos encontrada. Nosotros más que simplemente discutir acerca de opiniones, a pesar de cosas, queremos ver el punto de vista bíblico. ¿Y por qué estudiamos este tema? ¿Por qué es tan importante para nosotros como hijos de Dios aprender a reconocer los tiempos que estamos viviendo y aprender a dar respuestas bíblicas a aquello? En base a esto, en base a esto, hermano. Porque existen tantas opiniones acerca del homosexualismo, tantas como también el aborto y algunos temas más, pero que lamentablemente muchos de ellos no se interesan en los hechos, pero sí en opiniones de grupos de interés especial, en debates de redes sociales u opiniones fundadas, ¿cierto?, de hace tanto tiempo por cada creyente. Hay muchos creyentes, hermanos, que ya tienen una opinión sobre estos temas y lamentablemente y para quizás desmedro de nosotros no somos capaces de dar una respuesta bíblica contundente. A veces nuestras opiniones son qué asquerosidad, no, ese tema no lo toco, no, prefiero evitarlo, no, me da cosa, por favor, pastor, no hable estas cosas. Pero son temas, hermanos, que el mundo va a cientos de pasos más adelantado que nosotros y nosotros tenemos la verdad. Hemos dicho por tanto tiempo que la palabra de Dios es la única verdad, es el único medio para poder llegar a conocer a Dios. Por lo tanto, cuán importante es que el hombre aprenda a conocer la verdad. Por lo tanto, no queremos más bien entrar a justificar opiniones o debates o simplemente el pensamiento que usted tiene.
Nosotros queremos en este estudio abordar los hechos de este asunto moral y lo que la Biblia habla acerca del homosexualismo. Vamos a tratar este tema, hermano, porque y una serie de otros temas más que quizás nos empezarán a guiar muy bien en cuanto a cómo responder frente a situaciones o temas en los cuales muchos de los cristianos a veces no tienen una opinión fundada o una opinión muy clara frente a estos temas. Es cierto, hoy día hay mucha información, hoy día hay muchas bases, muchos libros, muchos estudios que nos pueden ayudar a nosotros a poder comprender un poquito más acerca de este tema. Pero en base a este estudio bíblico es la posición que nosotros como iglesia también queremos tomar en lo que la Biblia nos enseña en relación a esto. Por lo tanto, hermanos míos, queremos mostrar este tema bajo la lupa o la mirada de la palabra de Dios. Y es por eso que queremos estudiar este tema. Y una serie de temas que quizás van a empezar a tocarse durante este tiempo y en los cuales quizás muchos de ellos no hemos tenido la oportunidad de hablarlos en la iglesia y esta quizás es una oportunidad para poder empezar a tratar temas que son bastante contingentes, bastante duros, bastante fuertes, pero que son necesarios, hermanos, que sean hablado y tratado dentro del ámbito de la iglesia. Y la homosexualidad es uno de ellos, porque sin duda ha abarcado en los últimos tiempos un protagonismo y quizás un desconocimiento también de parte de los cristianos. Tanto es así que a veces no tenemos una base sólida bíblica para poder responder por qué creemos o por qué no, por qué aceptamos o por qué no aceptamos la condición homosexual. Ahora, en todo lo que vamos a aprender hoy día, hermano mío, y por qué nosotros queremos seguir estudiando este tema, y es porque al vivir en un tiempo de mucha perversidad y de liberalidad, donde el hombre no es libre para hacer lo correcto, sino para hacer lo indebido, se hace necesario, hermanos, con mayor fuerza tener una respuesta bíblica. Ahora, lo homosexual en nuestro país, especialmente hablando de nuestro país acá en Chile, han disfrutado de una gran publicidad en los últimos años. Vemos mucha promoción y propaganda a favor de los homosexuales, principalmente en la televisión, las redes sociales, en películas, en revistas, las mismas autoridades de gobierno, ¿cierto? Han promulgado leyes, ¿cierto?, a favor de la minoría homosexual y por lo tanto hoy día prácticamente son un grupo protegido y quizás avalado por toda la sociedad civil y por todos los ámbitos que involucra a ella. Por lo tanto, al tener tanta quizás publicidad y tanta propaganda, vamos a determinar, hermano, dentro de esta propaganda es que mucho de esa promoción y mucha de propaganda es completamente falsa. Y desde ya, hermanos, tenemos que empezar a entender por qué, hermano, estamos enfrentándonos con un enemigo poderoso, porque vamos a darnos cuenta que al tener tanta publicidad, al tener tanta propaganda, hoy día hablar mal de un homosexual, hablar acerca de que la homosexualidad es un pecado, hablar que el homosexual se tiene que arrepentir y tiene que cambiar su conducta, evidentemente nosotros estamos inclusive cayendo en un delito, ¿cierto?, de incentivar al odio. Es más, podrían tomar este mismo video y poder a mí acusarme, ¿cierto?, de incitar al odio. Pero en realidad, hermano, nosotros no queremos ofender a nadie. Nosotros más bien queremos tratar este punto de vista o esta situación en base a lo que nuestro Dios, por medio de su palabra, quiere decir. Y si alguna persona quizás va a oír este mensaje y se encuentra en esta condición, queremos decirte primero que Dios te ama y que Él quiere cambiar tu vida y quiere cambiar tu corazón. Él te acepta tal cual estás. Sin embargo, Él no ama el pecado y Él quiere que tú puedas aprender a reconocer tu pecado y acercarte a Él. Por lo tanto, queremos decir enfáticamente que mucha de esta promoción que los grupos homosexuales han levantado hoy en día no es solamente una falsedad, sino que carece de una evidencia completamente total. En primer lugar, dicen que los homosexuales nacen de esta manera. Ese es el primer error. El segundo error que ellos dicen es que
el homosexualismo es un estilo de vida alternativo, o sea, así como los heterosexuales, ¿cierto? A un hombre le gusta una mujer, bueno, a ellos, ¿cierto? Le gusta, ¿cierto? Un hombre o a una mujer le gusta otra mujer. Por lo tanto, es una opción de vida. Y en tercer lugar, dicen que el más del 10% de la población en Chile es homosexual. Bueno, a la luz de lo que estamos viendo, estas tres conclusiones son absolutamente falsas y no tienen mayor fundamento. Y la razón de esto, hermanos, es que por lo que hemos aprendido y por lo que ha tenido conocimiento, primero, nadie nace homosexual. Se nace hombre o se nace mujer. Y esto es un dato objetivo de la biología. No existe ningún estudio científico serio que pueda decirnos a nosotros que existe un tercer género. No, es hombre o es mujer y los cromosomas que cada uno de nosotros tiene en nuestro ADN claramente dicen que eso es así. Por lo tanto, no existe ni no existirá tampoco alguna información científica, biológicamente hablando, que nos indique que puede haber una tercera opción. Por lo tanto, no se nace homosexual, o se nace hombre o se nace mujer. En segundo lugar, todas las prácticas homosexuales, como todas las cosas en la vida, se aprenden y no se heredan. Por lo tanto, el hecho de decir que es un estilo de vida claramente es una falsedad, porque es algo que una persona tuvo que aprender a hacer, ya sea porque la moda, ya sea porque el entorno, ya sea porque algún amigo o quizás observando ciertas prácticas ha llegado, ¿cierto?, a practicar el homosexualismo. Por lo tanto, no es algo que se hereda. No nació un niño con tendencia homosexual como lo que se está queriendo decirnos últimamente. Se aprende a ser homosexual, que debiera ser la frase correcta que ellos debieran aplicar. Y en tercer lugar, ¿por qué decimos que es falso? Y esto es muy relevante. Eh, Hay mucha información en base a esto, hay mucha información a veces muy cruzada, hay posiciones, hay estadísticas que a veces son que contradicen una tras la otra. He tratado de buscar más o menos la información de fuentes lo más confiable posible y llegué a esta conclusión sobre un estudio realizado por la CASEM, ¿cierto? Que es un centro de estudio, ¿cierto? Muy serio que hace estudios de población. Y ellos concluyeron lo siguiente en el año 2017. Concluyó que 200.000 personas en Chile, 220.000 personas, se declaran a sí mismos homosexuales. Esto es solo el 1,5% total de la población en Chile. Desechando entonces los datos entregados por el Móvil, que es el grupo organizado que representa a los homosexuales en nuestro país, que dicen que son cerca del 10%. Sea el 10, sea el 1,5, hermano, sigue siendo una minoría. Por lo tanto, hemos visto cómo una minoría ha sido capaz, hermano, de establecer una agenda, de establecer una forma o establecer una estructura al punto de que los que son mayoría ya no pueden opinar, ya no pueden decir, ya no pueden forjar su estilo de vida, ni tampoco aplicar sus leyes, porque si no esta minoría se va a sentir atacada y evidentemente tú vas a estar completamente en contra de lo que ellos quieren y peor aún, de una sociedad que acepta todo este tipo de filosofías. Hermano, por lo tanto, el hablar del homosexualismo no es solamente hablar de la conducta de una persona, sino también todo lo que el entorno más que incluye el mundo homosexual implica. Por lo tanto, podríamos decir con bases fundamentadas que nosotros estamos entrando en un terreno peliagudo, en un terreno que claramente, hermanos, va a mostrarnos a nosotros que estamos en una lucha muy fuerte contra los enemigos de la carne. Ayer hablábamos en el día miércoles que el diablo se disfraza como ángel de luz y su ministro como ministro de justicia. Por lo tanto, hoy día en la televisión, en todos los medios, hermanos, nos muestran historias trágicas, ¿cierto?, de personas que practican el homosexualismo y cómo a través de una lucha y de una discriminación pudieron salir del closet y pudieron demostrar, ¿cierto?, su valentía. Vemos, ¿cierto?, cómo un actor hombre que
se cree mujer, ¿cierto? Fue premiado en los Oscars y prácticamente fue declarado como un héroe nacional porque él dijo libremente, ¿cierto?, que él era homosexual o que tenía una tendencia al grupo alternativo. Y como hoy día actores y cantantes de pronto que han perdido toda fama, de pronto suben una foto con una pareja del mismo sexo y todo el mundo les aplaude, todo el mundo los felicita, los tratan de valientes, los tratan de héroes que rompen con los márgenes del tradicionalismo y del patriarcado y de todas las cosas que quizás este sistema nos ha enseñado que es lo correcto. Nuestros niños, nuestros jóvenes en las universidades, cada día más son adoctrinados para aceptar este modelo perverso de vida como algo natural, algo normal. Hemos visto con horror, hermano, cómo el Ministerio de Educación está poco a poco, ¿cierto?, enviando materiales a los colegios para poder enseñarle a nuestros pequeños, a nuestros niños desde una edad escolar muy corta, el hecho, ¿cierto?, de que ellos tienen que aceptar, que ellos tienen que ser tolerantes, de que ellos tienen que aceptar la diversidad de otros y por lo tanto si van a tener una compañerita o un compañero homosexual, ellos tienen que aprender a amarlo, quererlo y respetarlo por sobre todas las cosas. Se juegan con palabras, hermanos, de buena crianza. Se juega con palabras morales. Se juega con el respeto hacia los derechos de las personas. Pero lo que el hombre está haciendo, hermano, es tratar de instaurar un modelo perverso, un modelo sucio, un modelo que quizás lo único que hace es negar a lo que Dios estableció ordenadamente desde un principio. Por lo tanto, ¿por qué nosotros estudiamos este tema, hermano? Porque nosotros los que somos cristianos mantenemos y debemos mantener la pureza de lo que Dios hizo y dijo en base, ¿cierto?, a este tema. Y nosotros tenemos que tener una sola opinión y debe ser la opinión de Dios. Hoy día veo con horror y con espanto, hermano, cómo hay iglesias cristianas, hermanos, especialmente en Estados Unidos, que están abriéndose y están adaptando, ¿cierto?, sus cultos y sus religiones a la ideología homosexual. Y por lo tanto ya hoy día vemos pastores homosexuales guiando iglesias. Hoy día nosotros ya vemos cantantes cristianos, ¿cierto?, que no tienen una definición sexual óptima. Se habla de la tolerancia, se habla del respeto, se habla del no rechazar. Ya no se habla de pecado, se habla de error, se habla de un ser humano que necesita que le tengamos misericordia. Y por lo tanto, hermanos, claramente nosotros estamos dándonos cuenta que el diablo ha logrado su objetivo, instaurar un modelo completamente perverso, completamente contrario a lo que Dios instauró y que evidentemente está destruyendo vidas profundamente. Por lo tanto, por eso queremos estudiar este tema. Por eso queremos nosotros darle a usted bases bíblicas para que usted sepa por qué nosotros como cristianos no aceptamos el homosexualismo como un estilo de vida, como algo natural o simplemente como un grupo al cual nosotros tenemos que darle cabida o atención porque son una pequeña minoría. Y como dije desde un principio, el objetivo de este curso no es entrar en opiniones y debates. Y por lo tanto no es nuestra intención, por supuesto, destruir la vida de ninguna persona. Vuelvo a repetir, si alguna persona nos está viendo o va a ver este video y está en esta condición, queremos decirle a usted que Dios le ama y quiere Dios sacarle del error por el cual usted está. Y queremos mostrarle evidencias, no solo bíblicas, sino también de la misma vida, el por qué usted necesita salir de acá. Y el por qué, hermanos, queremos seguir insistiendo es porque hay estadísticas que me asombran. Hermano, cada vez que yo pude hoy día revisar o dentro de estas semanas estuve estudiando, estuve viendo, estuve analizando un montón de cifras, hermano, es porque aún más, con mayor fuerza, tenemos que enseñar esta verdad. Las estadísticas que nos hablan acerca de los problemas sexuales, ¿cierto?, de los homosexuales son muy peligrosos. Son muy peligrosos. Claramente lo que vamos a aprender en base a esto es que la práctica homosexual ha traído mucha decadencia
y muchos problemas, especialmente en el ámbito de la salud y en el ámbito de la integridad física de las personas. En primer lugar, nosotros aprendemos que ellos raramente son monógamos y por lo tanto van siempre manteniendo una relación superficial con muchas personas. Se estima aproximadamente que una persona homosexual tendrá en su vida menos aproximadamente entre 4 a 5 parejas sexuales durante el tiempo que él esté con vida. O sea, estamos hablando de una persona que permanentemente está quebrando relaciones y está nuevamente enrolándose con alguien. Es muy raro ver a un homosexual que mantiene una relación estable con una persona por mucho tiempo. Por lo tanto, ellos son muy inestables emocionalmente. Son personas que dependen mucho de las condiciones de su entorno. Y la Biblia habla de que la persona que es guiada por el corazón se engaña, y no solamente eso, sino que es perverso. Jeremías capítulo 17, versículo número 9 dice eso. O sea, caen en engaños y caen en perversidades. Y es increíble que dentro también de estas cifras que nosotros hemos aprendido, es increíble que también vemos personas que en algún momento fueron heterosexuales, o sea, que les gustaban personas de su otro sexo, pero por causa de las aflicciones o necesidades o de desamores que vivió en su vida, tendió, ¿cierto?, a caer en las redes, ¿cierto?, de su perversidad y cayó en una relación homosexual. No es común, no es poco común, hermano, hoy día ver artistas o cantantes, ¿cierto?, que han salido del closet, ¿cierto?, y que han dicho a sus cuatro vientos que ahora son homosexuales. Algunos quizás por conveniencia, algunos por postura, no lo sé, pero claramente una persona que tiene desórdenes emocionales, persona que no tiene una seguridad, una estabilidad emocional en su vida, puede caer gravemente en el engaño de su corazón. Por lo tanto, se cumple la media. ¿Y cuál es? Que raramente, ¿cierto?, los homosexuales son fieles a una sola persona. El 73% de los homosexuales tiene relaciones tanto con adultos como jóvenes y esto es muy peligroso. La segunda cosa que nosotros vemos es que uno de cada tres homosexuales es adicto a algún tipo de droga o alcohol. Y esto, hermano, no diferencia mucho de lo que es un heterosexual. No estamos culpando a los homosexuales de eso. Esto es un problema universal. Pero ya que estamos centrándonos en este tema, estamos dándonos cuenta que una de cada tres personas que practican la homosexualidad tienen algún problema de adicción, tienen algún problema de descontrol, ¿cierto? Con alguna droga ilícita, con la marihuana, con las pastillas, con el alcohol, y por lo tanto se abre la puerta para vidas licenciosas. Sabemos muy bien las consecuencias de una persona que está bajo el control de algún tipo de droga. Esas personas pierden todo control, toda inhibición, pierden temor, pierden miedo, pierden todo noción, ¿cierto?, de capacidad de razonar. Por lo tanto, eso nos lleva, hermanos, a una decadencia poco a poco en la vida de una persona. Ya estamos hablando de personas que tienen problemas sentimentales del corazón. Súmele a eso que tiene una adicción hacia distintos tipos de estupefacientes o cosas que les puedan mitigar el dolor que puedan sentir. El porcentaje de suicidios entre los homosexuales es muy alto. De hecho, estuve viendo una estadística de la INE que mostraba, ¿cierto?, que del año 2018 el porcentaje de personas homosexuales que se suicidaron casi era el 45%. O sea, estamos hablando de que casi la mitad de las personas que son homosexuales y que cayeron en algún tipo de depresión profunda y tomaron la decisión de suicidarse, hermano, tenían esta condición. Por lo tanto, súmele cada una de las prácticas que va logrando, ¿cierto?, el desorden de la homosexualidad. Un corazón completamente destruido, un corazón o sentimientos completamente trastocados, una influencia potente de todo tipo de drogas y alcohol, debilidad, por lo tanto, una tendencia natural hacia querer eliminar su vida. Y lo peor, ¿cierto?, también de todo esto es que que practican la homosexualidad sufren
muchas más enfermedades venéreas que cualquier otro heterosexual. De acuerdo al Ministerio de Salud, en el año 2019 hubo un aumento de casi el 40% de los que tienen SIDA. El 40%, estamos hablando, hermano, de casi la mitad de la población que tiene SIDA eran homosexuales. Casi la mitad de la población, de la gente que tiene SIDA en nuestro país, el 40% son homosexuales. Por lo tanto, esto habla de que desde el 2015 hasta el 2019 ha habido un incremento de casi el 25%. Por lo tanto, la persona que llega a practicar la homosexualidad en alguna de estas cosas tiene problemas. Hay problemas en su corazón, debilidad en sus emociones, rechazo a la sociedad, rechazo, cierto, al entorno, se escudan tras sus vicios, siempre hay una tendencia a dañarse o a querer eliminar su vida y, por cierto, el riesgo permanente de contraer algún tipo de enfermedad venérea que pueda, cierto, ya marcar su vida para siempre. Por lo tanto, el tema que estamos tratando es muy impactante, hermano. Yo de verdad quedaba boquiabierto al ver cada uno de los detalles de lo que acabamos de nombrar. Y es impresionante ver, hermanos, cómo hoy en día esto, a pesar de que estamos en un periodo de coronavirus, hermano, y esto quizás se ha invisibilizado un poco, pero el problema sigue debajo de la tierra y en algún momento va a seguir emergiendo y quizás el quebranto y el dolor que vendrá a la vida de esas personas será mucho terrible aún. Por lo tanto, hermanos, estamos hablando no solamente de un tema moral, sino que estamos también hablando de problemas que ya pueden destruir la vida completa de una persona. En principio hablamos, hermanos, de la necesidad de tener misericordia y amor por aquellos que se pierden. Y por eso, hermanos, es que hemos querido tocar este tema para poder empezar a sensibilizar nuestros corazones, para que las opiniones que usted ya puede tener fundadas, para que esa sensación que usted muchas veces siente acerca de este grupo de personas empiece a cambiar para que usted pudiese poner el corazón de Jesús. ¿Y qué haría el Señor con cada una de estas personas que practica este tipo de cosas? Vamos a ver también dentro de esto algunas causas que llevan al hombre a practicar el homosexualismo. Y vuelvo a repetir, si lo anterior me impresionó, esto también golpeó mi corazón. No quise ponerles a usted en su material toda la información, pero es cosa que usted googlee, que busque información en la red, en la internet. Se va a dar cuenta, hermano, que cada una de estas cosas es impresionante. Dentro de nuestra iglesia tenemos la bendición de trabajar de que tengamos una hermana que es asistente social, que personas que trabajan en el ámbito de la educación y que están permanentemente tocando, rozando con personas a diario con este tipo de situaciones. Y claramente, hermanos, hay causas que van generando que las personas también vayan tomando decisiones en cuanto a su posición sexual, en cuanto al homosexualismo. Usted justificará o no lo justificará, pero en realidad, hermano, es importante notarlo para ver qué respuesta bíblica podemos dar. Y la primera de ellas es que vamos a examinar que una de las causas principales del homosexualismo, la primera principal, no es siempre igual, pero la mayoritaria que se ve dentro de las personas que practican la homosexualidad es los que se encuentran dentro del núcleo en la familia. Como decía, esto no son las únicas causas. No es genérico, no lo podríamos aplicar a todos, pero es un patrón que se ve en la gran mayoría o en el gran número de personas que practican la homosexualidad. Generalmente se ve en padres pasivos, indiferentes, que no fomentaron la imagen paternal de un padre en un hijo o una hija, por lo tanto vemos la ausencia de un padre, o vemos una madre quizás o dominante o sobreprotectora o controladora y ha contribuido que tanto su hijo como su hija, ¿cierto?, tenga un patrón de conducta un poquito distinto. Otra causa es un varón criado entre varias hermanas, sin hermanos o hermanos de mucha edad o mucho menores. Por lo tanto, hay mujeres, ¿cierto?, que tratan, ¿cierto?, a los varones como si fuera una niña más.
y por lo tanto viceversa también se aplica el mismo concepto. Si es una niña, está rodeada de solo de hombres, también es su tendencia a ser un poquito más amachada. Vuelvo a repetir, no es la media de todos, pero en la gran mayoría de los casos, en la gran declaración, cuando se han hecho estudios psicológicos de las vidas de las personas que practican la homosexualidad, la gran mayoría tiene problemas en su pasado familiar. Un padre ausente, padres que no existieron, padres que nunca aconsejaron, madres muy sobreprotectoras que afeminaron a sus hijos y la lista sigue creciendo. En otras palabras, nosotros nos damos cuenta que el ambiente familiar es sumamente importante para el desarrollo normal y saludable de un niño o una niña. Ahora usted entiende por qué. Ahora usted entiende por qué el diablo, ¿cierto?, está buscando la oportunidad de destruir su hogar. ¿Por qué, hermanos? eh, si en un hogar hay una persona homosexual, hay que examinar muy bien cuál es la conducta de los padres de esa familia, que nos darán una respuesta ya mucho más contundente para lo que va a ser la respuesta. La Biblia habla, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuera viejo no se apartará de él. O sea, la responsabilidad de un padre es guiar al niño en el camino de su vida. Si es niño, hay que instruirle como niño, hay que guiarlo como niño, hay que tratarlo como niño y hay que educarlo como niño. Esa debiera ser la actitud normal y natural de un padre y una madre con sus cinco sentidos bien puestos, o que naturalmente entienden, ¿cierto?, el camino de la vida de un niño. Sin embargo, si tenemos padres con filosofías de vida un poquito débiles, que aceptan la homosexualidad como o algo más, y si un niño de algún día, por llamarle la atención, le dice a su padre, padre, ¿sabes que me gusta vestirme como princesa? Como el padre no tiene problemas o la madre no tiene problemas, aceptará y por lo tanto el niño puede caer en alguna de estas conductas. La gran mayoría de las personas que se dicen a sí mismos transgéneros, o sea, que dicen que ellos están en un cuerpo diferente de lo que ellos sienten, el aval que ellos tienen para poder poner en práctica son sus propios padres. Por lo tanto, hermanos, la familia es sumamente vital, importante, y ahí vemos por qué el ataque del diablo constante y permanente para destruir los hogares y para trastocar los valores que usted enseña en su hogar. Por lo tanto, amado mío, hermano mío, tenemos la responsabilidad nosotros como padres cristianos de enseñarles a los hijos su camino. Si usted y yo tengo dos hijas y un niño, yo tengo que instruir a mis dos niñas y que ellas sean bien mujercitas, que ellas aprendan a desarrollarse en su camino como niñas y aprendan a vivir su vida como niñas. Eso no es ni machismo ni eso es feminismo. Yo no estoy siendo un patriarcal al decir eso, o estoy imponiéndole un sistema, que es lo que por otro lado vamos a aprender en otra sección acerca de lo que hoy día el feminismo está enseñando, sino que es lo natural, hermano, es lo natural. Dios creó al hombre y a la mujer de distintas maneras y por lo tanto yo no puedo hacer que el molde creado para un hombre encaje en el molde de una mujer. Es completamente antinatural, es completamente desproporcionado. Eso no quiere decir que un hombre no pueda realizar algunas labores que una mujer hace o viceversa, pero el desarrollo natural de un hombre y una mujer está marcado naturalmente en la vida. Y la responsabilidad nuestra como padres es poder guiar al hijo o al niño en ese camino. Oremos, por tanto, para que los padres que están aquí conectados puedan guiar bien. Acá hay también abuelitas que de repente tienen la responsabilidad de guiar a sus nietos. Y bueno, quiero decirle también, hermana o hermano, si tiene la posibilidad de enseñarle a sus nietos, también es su responsabilidad. Deuteronomio capítulo 6 habla de que estas cosas se le enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. O sea, el abuelo también o la abuela también, que sea cristiana y que tenga principios de Dios en su vida, también tiene una responsabilidad de poder guiar y de poder decir las cosas como corresponden. Así que bendigo a los hermanos que luchan día tras día para enseñarles estos principios y valores a sus hijos y que marcan la diferencia en medio de una sociedad que está pervertida. En segundo lugar, una de las otras causas, hermanos, que nosotros vamos a ver, y quizás es la que más me impactó dentro de todas, es la que habla del abuso sexual de un niño o un joven.
Gran parte de las personas y la gran mayoría de los estudios que hablan acerca de la conducta homosexual o de la postura homosexual, como hoy día se llama, uno hablaba acerca de los problemas familiares graves que se tienen y en segundo lugar, la gran mayoría de esas personas que han optado por una vida homosexual en algún punto de su vida sufrieron algún tipo de abuso sexual, el cual hemos visto por cifras oficiales que ha aumentado considerablemente en los últimos años. Especialmente el abuso que es realizado por un familiar o por un conocido. Si un niño no ha recibido la atención debida de sus padres, si un padre, cierto, por ejemplo, minoriza el comentario de un hijo que quizás alguien le tocó, alguien le insinuó algo, y si un padre no toma en cuenta, lo calla, puede ser posible que a través del sexo gane la atención de un ser querido y por lo tanto ese niño también pueda terminar siendo envolvido en relaciones homosexuales. Por eso, mis amados hermanos, el tema que estamos hablando es muy duro y muy fuerte. Pero las cifras muestran que esto está subiendo, subiendo y subiendo. Hermanos, es increíble ver cómo el abuso sexual a menores cada vez crece más. Hoy día hay redes de prostitución de niños. Hoy día hay hombres dedicados a poder transmitir su aberración sexual y pervirtiendo a nuestros pequeños. Tenga cuidado con lo que sus hijos ven. Hoy día hay hasta dibujos animados que animan a nuestros niños a tener conductas sexuales erradas. Y por lo tanto, hermanos míos, si hay un entorno que quizás nosotros vemos que está difícil, duro, oremos y hagamos acciones para que ojalá ninguno de nuestros pequeños sufra eso. Nosotros que estamos compartiendo el Evangelio y hemos ido a lugares, hermanos, es impresionante ver lo que nosotros encontramos en la calle. Niños abandonados, niños maltratados, niños abusados, y todo indica que si esos niños no tienen el apoyo de un padre, de una madre que les guíe, que les enseñe, que los cuide y los proteja, puede venir alguien con perversos deseos que pueda seducirlo y ese niño termina entendiendo que ser abusado es algo completamente normal. Una de las estadísticas que yo leía es que la gran mayoría de las que practican el homosexualismo son de tendencia pasiva, o sea, que ellos permiten ser abusados, o sea, o que ellos son receptores en la cópula sexual. Es una palabra fuerte que yo estoy diciendo. Pero esto viene porque en su mente están programados a aceptar el abuso o aceptar la violación o aceptar el trato sexual de esa manera porque ya han sido programados desde muy pequeños o desde muy jóvenes. Lo que estamos diciendo es muy duro, hermano, pero es necesario que lo sepamos para que veamos a qué nos enfrentamos, para que veamos a lo que nuestros hijos le están enseñando en los colegios, porque te pintan todo el paisaje con todo lo bonito, que el homosexual es una persona tan inteligente como tú, que el homosexual es tan humano como tú, que el homosexual necesita respeto y cariño tanto como tú. Nadie dice eso, lo contrario. Nosotros no estamos llamando aquí a odiar a los homosexuales, al contrario, son personas que merecen nuestro respeto, son personas que merecen nuestra aprobación y que ellos puedan sentir el aprecio. Pero cosa muy diferente, hermanos, es aceptar las prácticas que ocultamente trae el homosexualismo. Por lo tanto, hermanos, la gran mayoría de los que practican este mundo ocultan tras muchos velos cada una de estas informaciones y simplemente se abocan a hablar de sus libertades sexuales, amorosas o de los sentimientos que ellos abrigan. Es increíble, hermano, pensar que algo tan subjetivo como un sentimiento hoy día lleve a que en nuestro país se impongan leyes acerca de lo que debe hacerse en cuanto a la manera de conducirse el uno al otro. Cuando la base de toda sociedad civil o de cualquier norma civil se basa en fundamentos heterogéneos, no en sentimientos del corazón. Pero tristemente, hermanos, hoy día el aprovechamiento político o quizás la vanagloria del poder por querer tener un poquito mayor de posición se ha excedido a conceder todo este tipo de posturas simplemente por ambiciones de poder.
o para quedar bien con la sociedad que está diciéndole a grito pelado a todo el mundo que esto es completamente normal. Lo que estamos viendo nosotros no es normal. No es normal que abusen a una persona. No es normal que una persona tenga una familia destruida. No es normal que una persona no controle sus emociones. No es normal que una persona esté adicto a las drogas. No es normal que una persona tenga enfermedades de transmisión sexual. No es normal que una persona tenga tendencias suicidas. No es normal. ¿En qué mundo estamos viviendo? En el mundo donde la perversidad se está aceptando como algo normal. Hermano, por eso tenemos que enseñar este tema y por eso tenemos que dar fundamentos bíblicos para ayudar a estas personas. Creo que lo dije una vez, pero lamentablemente nosotros no vamos a poder hacer mucho en cuanto a las leyes. Yo soy un convencido de que las autoridades prontamente, por qué no decir en unos cuantos años más, aprobará matrimonio homosexual, aprobará las relaciones sexuales entre un adulto y un menor de edad. Lo veremos, hermano, y se aprobará como leyes. Yo soy un convencido de aquello, es la tendencia mundial. Y yo creo que Chile, como es tan copión de todas las cosas, en algún momento caerá en el mismo juego. Y por lo tanto, la iglesia, más que espantarse, más que asustarse, más que levantar una pancarta de rechazo, lo que le corresponde a la iglesia es poder tener las herramientas de la luz y poder hablar lo que corresponde, según la palabra del Señor, porque llegarán muchos a nuestra iglesia con todo este tipo de destrucciones y nosotros tendremos que restaurarlos en el nombre del Señor. O sea, la iglesia tiene una enorme responsabilidad con las personas que practican la homosexualidad. Por lo tanto, las causas que llevan a la homosexualidad son variadas, pero las dos más comunes son las que acabo de nombrar. Problemas familiares, problemas, ¿cierto?, de índole de abuso sexual. Ahora, quiero ser honesto en cuanto a esto, y es un alcance también que quiero hacer. La Biblia nos dice que todos los pecados sexuales que no estén dentro de lo que el Señor ha permitido, sea homosexual o sea heterosexual, sea con un hombre con una mujer, hombre con hombre, mujer con mujer, da lo mismo, si no están dentro del plan de Dios, son condenados por Dios. Y esto nosotros ya lo tenemos que tener grabado en nuestras mentes. Acá no es apuntar con el dedo a un homosexual porque tiene relaciones con otro hombre o con otra mujer. Acá inclusive, hermano, caen las personas que son del mismo, que le gusta una mujer, un hombre que le gusta una mujer que le gusta un hombre. Si es un pecado, si es un descontrol, si está fuera del marco de Dios, evidentemente Dios lo reprocha y lo condena. Y por lo tanto quiero tocar este punto, porque el único acto sexual que Dios permite y que la sociedad debiera aceptar es el sexo que se practica entre un esposo y una esposa dentro del marco de la ley, dentro de lo que el Señor establece como matrimonio. Dios, por lo tanto, condena toda práctica extramatrimonial. Y esto nosotros como creyentes tenemos que tenerlo como postura. Puede que hayan jóvenes escuchándonos y que a lo mejor digan, me libré, entonces yo puedo hacer lo que quiero. No, hermano. Jovencito o hermano o casado, quien sea, tú no tienes chip libre. Tú tienes la responsabilidad delante de Dios de hacer lo que Dios te ha entregado y no caer en descontroles como lo que las conductas sexuales te llevan a practicar. En primer lugar, Dios condena el sexo prematrimonial. O sea, la Biblia le nombra a esto la fornicación. 1 Tesalonicenses 4:13 nos dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Por lo tanto, todo joven o toda persona que no esté casada y que esté practicando el sexo fuera del matrimonio es una práctica que Dios aborrece. No es un idealismo, no es una fantasía que un joven o una jovencita se casen vírgenes. No es un ideal, no es una fábula. Es el ideal de Dios porque hay un beneficio para las personas que han practicado esto de entrar de una manera sana, de desarrollar una relación más estable, de disfrutar paso a paso en conocer a la otra persona. Hay múltiples beneficios que no lo tiene una persona que llega al matrimonio quizás
habiendo tenido muchas parejas sexuales o quizás con la misma práctica. No es lo mismo, no es el mismo descubrimiento, no es la misma sorpresa. ¿Se disfruta? Quizás sí. ¿Hay una santificación? Absolutamente. Dios bendice. Pero no es lo mismo, hermano, porque el patrón de Dios es que los jóvenes y las señoritas se casen siendo vírgenes. Así que hay jóvenes escuchándome acá y que aún todavía no se casan. Te pido, hermano, en el nombre del Señor, obedece a la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es que tengas tu propia esposa y que tú te apartes de fornicación. La segunda cosa que el Señor aborrece, condena el adulterio. Bueno, es el que más se conoce. El adulterio habla del sexo de entre una persona casada con otra que no es su cónyuge. Y esto, hermano, nosotros explosivamente lo estamos viendo entrando a las iglesias. Éxodo 20:14 dice, no cometerás adulterio. Es una ley, hermano. Es una ley. Dios aborrece la práctica del adulterio. Y claramente, hermanos, es algo que Dios no tolera. El adulterio no es solamente un acto físico, sino también un pensamiento que yo puedo tener con otra mujer que no sea mi esposa o no sea mi esposo. Por lo tanto, hermano, cuida tu corazón. En tercer lugar, nosotros vemos que el Señor condena la sodomía, otra palabra, una palabra bíblica para referirse al sexo entre personas del mismo sexo. De hecho, en nuestra ley, antigua ley, ¿cierto? En nuestra antigua constitución, antes que fuera aprobada las relaciones homosexuales como algo natural, la ley hablaba de sodomía. Y la sodomía inicialmente, en sus primeros años de la ley chilena, era tratada como un delito, luego como una falta y luego ya se quedó la tendencia, ¿cierto? O se quedó la palabra, ¿cierto? Para discriminar, ¿cierto? Entre un hombre y una mujer. Pero esa palabra fue eliminada porque consideraban que era discriminadora, ¿cierto? Que trataba a las personas de enfermas o de delincuentes por tener prácticas y por lo tanto se eliminó. Y se puso la palabra opción o alternativa sexual. Pero Dios no ha eliminado el concepto y Dios sigue diciendo que son sodomitas, o sea, que tienen sexo con personajes de su mismo sexo, es lo que estamos aprendiendo hoy día, y Dios lo condena. En cuarto lugar, Dios condena el incesto, que son las prácticas sexuales entre familiares. Esto es algo muy grotesco, hermano, que si nosotros lo ponemos a pensar, pero es más común de lo que usted se imagina. Es más natural. Hay países en Europa que el incesto ya es aceptado como un matrimonio legal, pero tristemente el incesto ha traído muchas deformaciones, muchas de las enfermedades genéticas que fueron heredadas o quizás existen en el mundo, según algunos estudios serios, se han producido por las relaciones incestuosas entre familiares y que ha traído muchas deformaciones. Es un tema bastante interesante, si usted lo quiere aprender, de verdad se va a sorprender. Dios lo condena. Finalmente también Dios condena también todo tipo de bestialidad o relaciones sexuales, ¿cierto?, con animales. Y Dios lo condena brutalmente. Por lo tanto, hermano, no es solo el problema de los homosexuales. Cualquier persona que toma el sexo como algo ilícito, como algo sucio, como algo perverso, como algo simplemente para disfrute de la carne, es un pecado aborrecible ante Dios. Por eso cuídate de la pornografía, hermano. Cuídate de estar mirando contenido homosexual, oculto. Aunque tú no lo creas, hermanos, hoy día simplemente con un par de clics en tu celular o en tu computadora, tú puedes acceder rápidamente a material pornográfico o a material homosexual o lésbico que te van a hacer volar la imaginación y lo único que va a producir en ti es perversión, perversión. Y te quiero decir, hermano, que si alguno de los que está aquí está luchando con la pornografía, tú estás abriendo la puerta para que todo tipo de descontroles de la carne puedan llegar a controlar tu vida totalmente. Una de las cosas que yo no lo quise poner porque era como abundar o redundar mucho, muchas de las personas que fueron abusadas sexualmente eh, llegan a ser adictas a la pornografía, como ya lo consideran algo absolutamente natural, comienzan a tomar la pornografía como un método de escape. Y ahí nosotros vemos, hermano, cómo hoy día ciertas prácticas pornográficas están siendo inclusive ciertas fantasías sexuales para ciertas personas. Cuídate de eso, hermano, porque sin duda te puede traer una gran decadencia y también muchos problemas dentro de tu matrimonio. No son pocos
los hombres o mujeres que ven pornografía y después eso lo quieren llevar a la práctica con sus esposas o con sus esposos, lo cual ante los ojos de Dios es una aberración. La Biblia dice que en el matrimonio todo es lícito, todo es para disfrutarlo, pero tiene que estar en un mutuo consentimiento. Pero si tú estás llevando a la cama tus deseos ocultos, claramente tú estás cayendo en un pecado aborrecible ante Dios. Podríamos poner la categoría de ver pornografía a lo que es el adulterio. Por lo tanto, cuida tu corazón porque es un vicio que consume el corazón de los hombres y de las mujeres que lo ven. Por lo tanto, hermanos míos, la condenación de las conductas sexuales en la Biblia está claramente explicada y ampliamente enseñada en todas las Escrituras. Porque acá nosotros vamos a ver algunas cosas. ¿Qué dice la Biblia? Y yo en el material que te mando, por razones de tiempo no lo puedo leer todo, pero te mando al material que tú tienes, todos los fundamentos bíblicos, en todas las partes donde la Biblia condena el homosexualismo en las Escrituras, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Todos los pasajes en el Antiguo y el Nuevo Testamento que hacen referencia a este pecado. Quiero leer solo uno del Antiguo Testamento y uno del libro del Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Levíticos capítulo 20, versículo 13, dice: si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron, ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. Fíjese, hermanos, la palabra fuerte, si alguno se ayuntare, en el original la palabra ayuntare es acoplarse, entonces está hablando de algo completamente anormal, algo completamente fuera de foco. Como con mujer, está hablando de una práctica sexual, como que se hiciera como una mujer, es abominación, ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. O sea, Dios es bastante duro en tratar acerca del tema de la homosexualidad en el Antiguo Testamento. En Romanos capítulo 1, versículos 21 al 32, es una porción bastante extensa de las Escrituras, pero simplemente quiero leer el primer versículo. Dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entrevecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre, corruptibles, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, por lo cual Dios también lo entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí, escucha bien, sus propios cuerpos, ya que cambiaron a la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas. Y sigue la escritura diciendo: por eso Dios los entregó a pasiones desordenadas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural, que es en contra naturaleza, y de igual manera también los hombres. ¿Sí? Podría usted seguir con la lectura ahí en su casa. Por lo tanto, Dios está diciendo que el hombre, profesando ser sabio, se hace necio. Los homosexuales hoy día se jactan de haber tenido... Mire, investigue la página del móvil, solamente como método de conocimiento. Usted va a ver ahí un link donde dice nuestros logros. Y claramente ellos han tenido muchos logros, hermanos, legislativos, sociales, económicos, religiosos, de todo aspecto, hermano, en los cuales ellos han puesto su agenda y de alguna otra manera se jactan hoy día de ser personas intelectualmente mayor conocimiento. Tú y yo, los que somos cristianos y estamos afirmando esta postura bíblica, nosotros somos retrógrados, nosotros somos ignorantes, nosotros somos personas discriminadoras, nosotros somos personas que quedan sujetos al pasado, a un libro pasado de moda, etcétera, etcétera, etcétera. Es más, en las iglesias norteamericanas y que están poco a poco llegando acá a la América Latina, porque los latinoamericanos son expertos en copiar todas las tonteras que hacen los gringos, las iglesias que ya son abiertamente homosexuales, que son guiados por algún ministro, algún siervo, pastor, como se llame, homosexual, cada pasaje que yo les muestro aquí en la escritura que condena abiertamente el homosexualismo, ellos lo toman de una manera no literal, sino que ellos lo hablan acerca de lo que representa la falta de comunión con Dios. No lo aplican, ¿cierto?, como un pecado, sino que ellos dicen como que Dios está ocupando un ejemplo, así como quizás ocupó algunas parábolas que Jesús explicó, así ocupa ciertas cosas como la sodomía, palabras que pudieron haber significado algo,
para darnos un concepto a nosotros de que hemos fallado con el Señor, lo cual es completamente falso, pero es una manera destructiva y torcida de interpretar las Escrituras para aceptar su posición. Por ello, mío hermano, la Biblia dice que ella es la verdad y por lo tanto la verdad hay que creérsela, sin una doble interpretación. El Dios dice que esto es un pecado, nosotros decimos también es un pecado. Dios dice que esto es abominación, yo creo que es abominación. El hombre dice que profesando ser sabio se hace necio, entonces el hombre que practica la homosexualidad es un necio. Por lo tanto, amados míos, nosotros tenemos que aprender a descansar en la postura de Dios. Y cuando nosotros aprendemos a fundamentar nuestra vida, en nuestra opinión, en lo que el Señor quiere, claramente, hermanos, nosotros vamos a descansar y vamos a tener mayor claridad frente a estos puntos. Lea cada uno de estos pasajes, hermano, y a donde usted tendrá información de lo que el Señor habla y trata en relación a este tema. Pero es aquí donde yo quiero empezar a poner un poquito mayor mi atención. ¿Cómo nosotros, como cristianos, como iglesia bíblica, como creyentes que tenemos temor de Dios, podemos ayudar a una persona que se encuentra en esta condición? Ya hablamos ampliamente acerca de la influencia, de cómo se produce, de los daños que produce. Por lo tanto, hermanos, este pecado que así es nombrado en la Biblia, este pecado tenemos que tratarlo como tal, como un pecado. Y como cualquier persona, hermano, que llega con una necesidad de Cristo, así mismo tenemos que hacerlo. Entendiendo que la Biblia dice en su palabra que el deshonrar el cuerpo no es solamente un pecado, sino también una carga que se lleva en el corazón. Hermano, y esto yo quiero decirlo, una persona que practica, por ejemplo, o tiene prácticas sexuales desordenadas y se pega a una enfermedad venérea, quiero decirte, hermano, que no le puedes rogar tú al Señor diciendo, por favor, Señor, sáname de esto. Lamentablemente, hermano, como es venéreo y como muchas de ellas ya no tienen cura, ya no hay posibilidad de poder obrar un milagro, hermano, porque ya está hecho. Por lo tanto, malamente se le podría decir a Dios, Señor, haz un milagro, yo te recibí como hijo, como Salvador, te pido por favor que me quites el SIDA. Si el Señor quiere, lo hace. Él tiene el poder. Sin embargo, en la gran mayoría de los casos, la palabra de Dios dice que todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Por lo tanto, todas las personas, se escucha bien, todas las personas que tienen prácticas sexuales desordenadas, a la larga en su vida terminan sufriendo. Personas siempre inconformes, personas que solamente piensan en sus propios deseos. Hermano, podemos ver, y sin mayormente perder el tiempo, pero los grandes psicópatas, las personas que han matado, que han llegado a asesinar por perversiones sexuales, hermano, este descontrol que tienen partió siempre por pequeñas cosas, porque un familiar abusó de él, porque nunca le pusieron atención, lo despreciaron, lo trataron, lo golpearon, le hicieron bullying, nunca le demostraron amor y esta persona comenzó a desarrollar una odiosidad. Podemos ver la historia, ¿cierto?, de un psicópata asesino, ¿cierto?, muy famoso en los Estados Unidos, que inclusive fue considerado casi un rockstar. Se han hecho películas de este hombre porque él era un hombre muy extrovertido, ¿cierto? De mucho bla bla y aún estando él prisionero, ¿cierto? Muchas mujeres le enviaban cartas diciéndole que estaban enamorados de él, que le impresionaba su conducta, su actitud. Pero fue un hombre, hermano, que asesinó a cientos de mujeres por sus desviaciones sexuales. Y todo partió, hermano, porque en su juventud, en su niñez, él fue tratado muy mal. Él tuvo muy malas experiencias y se logró determinar que eso fue lo que gatilló su depravación sexual y todo lo que nosotros vemos como con causa de psicópata. Este hombre finalmente terminó siendo ejecutado. Por lo tanto, hermano mío, yo te pregunto, ¿alguno de los que está acá está libre de caer en alguna situación así? Por supuesto que no. Y de encontrarnos de situaciones difíciles, hermano, yo preguntaba el otro día, ¿qué pasaría si en nuestra iglesia llegara un homosexual? ¿Qué pasa si en nuestra iglesia llegaría un hombre que tuviera tendencias pedófilas? ¿Qué pasaría si llegara un hombre condenado o que fue alguna vez condenado por delitos sexuales? ¿Cuál sería nuestra actitud? Yo creo que la gran mayoría, hermanos, se aterrorizaría, se asustaría. Inclusive, hermano,
tendríamos la actitud de rechazarlo, que no entre a nuestra iglesia, porque él puede venir a hacer cosas malas. Pero la iglesia, hermano, es un lugar donde la gente tiene que venir a restaurar su corazón. No siendo no, no sabios, sino que al contrario, apercibidos de cómo tenemos que conducirnos, pero tampoco podemos tomar la postura de rechazo y de quizás condena sin poder tratar de ayudar a una persona que necesita. Estas personas, hermanos, que practican la homosexualidad, gritan su dolor. Por ejemplo, nosotros podemos ver en la televisión todo este tipo de homosexuales que son grandes famosos, pero que en su vida tienen desastre, hermano. Por ejemplo, este famoso Dimondo, que tan estrafalario, tan afeminado, un hombre, ¿cierto? Tan supuestamente un gentleman, un ícono de la moda, hermano. Pero cuando usted pone atención en sus detalles, cuando usted ve pausadamente lo que ese hombre hace, es claramente un hombre que necesita mucho amor, mucha atención, un hombre inestable emocionalmente, un hombre de carácter voluble, una persona que tiene que hacer cosas para que la gente acepte su condición. Qué pena, hermano, qué tristeza. Más que asco y rechazo, nosotros debería provocarnos compasión, así como el Señor mira a cada una de estas personas. ¿Cómo podemos nosotros ayudar a una persona homosexual? Quizás muchos se pregunten, ¿cómo puedo ayudarlo? Yo tengo un amigo, tengo un familiar, tengo un conocido que es homosexual. ¿Qué hago, pastor? ¿Qué hago? Quizás yo estoy en un ambiente estudiantil donde tengo compañeros homosexuales. Hermano, hoy día ya más común de lo que hay. De hecho, hasta en las familias. Hay un tío, hay un primo, hay alguien que tiene ciertas tendencias homosexuales. ¿Qué hago? Saco la Biblia, le pego un bibliazo, pido que el Señor lo haga caer azufre como fue en Sodoma y Gomorra. Hermano, la Biblia enseña claramente, primeramente, lo que debemos hacer. Y hay algo que nosotros tenemos que tener en claro. Cristo es la única respuesta para la transformación de la vida de una persona. En 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, un versículo muy importante, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. El primer paso para un cambio permanente en una persona que practica la homosexualidad es que pueda conocer a Cristo como su Salvador personal. Por lo tanto, hermanos, nosotros tenemos que tratar a un homosexual tal cual como si le habláramos a un mentiroso, le habláramos a un ladrón, le habláramos, ¿cierto?, a una persona que tiene problemas financieros, etcétera. Nosotros deberíamos hablarle exactamente. Y no si yo veo quizás una condición afeminada o una persona, una señorita que es media machada, ¿cierto? Con tatuajes medio raros, ¿cierto? Y yo sienta que esta persona tiene cierta tendencia, no tengo que escudarme, no tengo que sentir como, ¡ay, qué fuerte! ¿Qué hago? No, tú tienes que tratarla como una persona que necesita de Cristo. Y quizás muchas de estas personas se están mostrando a través de todas estas expresiones, se están escudando para tratar de mantener una careta o quizás ocultando todos sus dolores. Hace poco nosotros hablábamos, ¿cierto?, con Brian, que él tiene una amiga y quizás también nuestra hermana Jenny estuvo ayudando a una niña, una chica, una jovencita que se declaraba bisexual, pero que tenía problemas de depresión, problemas de alcohol, quería suicidarse. O sea, una serie de cosas, hermano, que suma y sigue. Cuando se le presentó el Evangelio, ella rechazaba a Dios. ¿Por qué? Porque hablaba de que es religión y que Dios no existe. La gran mayoría de estas personas, cuando tú le hablas de Dios, van a rechazar, van a tratar mal. Los cristianos son despreciados por este tipo de personas. Pero nosotros tenemos que tener la actitud siempre de querer hacer lo bueno. Y en algún momento, algunas de esas personas van a querer oír algo distinto. Y es ahí cuando tú tienes que hablar.
Es ahí cuando tú tienes que llegar con el Evangelio. Y es ahí cuando tú tienes que levantar tu voz y buscar el beneficio para la vida de esa persona para que se pueda restaurar. La homosexualidad es un pecado con todas sus letras. Y así tenemos que tratarlo, como un pecado, no como un error, no como una tendencia, no como un pobrecito, no, es un pecado. Y como tratar cualquier pecado es como debemos hacerlo, pero siempre teniendo en consideración de que Cristo es la única respuesta para la vida de esa persona. Y vamos a aprender, vamos a observar los pasos bíblicos para la restauración de una persona homosexual. Y en primer lugar, una de las cosas que usted debe hacer, hermano mío, demuestre siempre amor verdadero. Demuestre siempre amor verdadero. Pero, escuche bien, rechace el pecado, porque la Biblia también lo rechaza. No lo rechaces como persona, no rechaces, no trates a un hermano, por favor, yo pido, no trates a una persona como un pervertido, no lo trates, aunque es así, porque él practica un pecado perverso, él practica algo, cierto, aberrante, pero esa persona está atada, está esclavizada por sus deseos carnales y no puede salir. Una persona que practica la homosexualidad, lamentablemente, como cualquier mentiroso que acepta la mentira como algo natural, como cualquier ladrón que cree que ese es su trabajo, un homosexual va a pensar que esa es su vida normal y así es la vida. Y se aceptó como homosexual y él va a seguir su tendencia normal y va a terminar aceptándolo. Por lo tanto, hermano, no rechaza a la persona, rechaza el pecado, la práctica homosexual que esa persona tiene. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos muy bien que en Romanos 10:13 dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y dice la Escritura, todo aquel que invoca, y podemos agregar las descripciones, todo aquel que invoca que sea mentiroso, todo aquel que invoca que sea ladrón, todo aquel que invoca que sea homicida, todo aquel que invoca que sea adúltero, todo aquel que invoca que sea fornicario, todo aquel que invoca que sea homosexual, al Señor puede ser salvo. Puede ser salvo. Por lo tanto, hermanos míos, lo que tenemos que procurar es que esas personas conozcan la verdad del Evangelio. La verdad del Evangelio. Tristemente, las estadísticas nos muestran que las iglesias cristianas bíblicas no están preparadas para aceptar a una persona homosexual y por lo tanto la primera actitud natural es rechazarla. Es rechazarla. Lamentablemente, las prácticas, tanto homosexuales como perversas, provocan un escozor, ¿cierto? Aquellas personas que ya tienen principios, ¿cierto? Un poquito de conducta y normas, ¿cierto? De tratarnos de una manera diferente. Por lo tanto, tu rostro a veces puede explicar la sensación que tú sientes en tu corazón. Por lo tanto, cuídate de ti mismo, hermano. Pídele al Señor que si quizás tienes a tu lado o tienes la posibilidad de hablar a una persona o Dios te abre la puerta para hablar a un homosexual, que Él te ponga misericordia, que Él te ponga amor, que Él te ponga el corazón de Jesús en ese momento para que para que Él pueda invocar el nombre del Señor y pueda ser salvo. La Escritura también nos dice en Mateo capítulo 11, versículo 28, un versículo muy importante, dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y los haré descansar. ¿Cuánto sufre un homosexual? ¿Cuánto ha sufrido un hombre, una mujer que ha llevado por tiempo? No, imagínese usted, hermano, imagínese usted una persona que ha decidido operarse, ha decidido extirpar sus genitales masculinos o femeninos, o que se ha llenado de hormonas o masculinas o femeninas para transformarse en lo que él piensa que es y que en algún momento puede abrir sus ojos y darse cuenta del daño que él se hizo, que en muchos casos puede ser hasta irreversible. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál va a ser nuestra actitud? ¿Rechazarlo? ¿Condenarlo? ¿Tratarlo, cierto, como un degenerado? La Biblia dice no, que vaya al Señor Jesús y que Él pueda encontrar el descanso que necesita para su alma. Dice la Escritura, yo lo haré descansar. Hermano, yo no estoy minimizando el pecado es pecado y por lo tanto hay que rechazarlo, pero estamos primero mostrando la actitud que nuestro Señor tuvo. Por ejemplo,
A nuestro Señor Jesucristo le trajeron una mujer pillada en el mismo acto del adulterio. Esa mujer había pecado y según la ley necesitaba ser apiedrada, tenía que morir. Eso es lo que decía la ley. Y por lo tanto, en ningún punto de vista Jesús negó ese hecho. Fue traída con testigos, la gente acusó con hechos veraces y por lo tanto había un pecado abiertamente condenable. Sin embargo, el Señor Jesús, nosotros vemos esa frase notable, que el que esté libre de pecado lance contra ella la primera piedra. Y dice que muchos por su conciencia salieron acusados. ¿Cuál fue las palabras que le dijo nuestro Señor Jesús a esta mujer? Primero le dijo, ¿dónde están los que te acusan? No están, ¿cierto? No, no hay ninguno. Y Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete, pero escuche bien, no peques más. Porque la persona que va a conocer a Jesús supuestamente tiene que reconocer que ha pecado y quiere revertir los pecados que ha practicado. Vete y no peques más. Por lo tanto, tenemos que animar a esas personas a que puedan llegar a conocer el plan de salvación. El plan de salvación que yo le entregué a usted en los materiales anteriores, que usted debiera conocerlo y saber para llevarle el Evangelio a alguien que lo conoce. Por lo tanto, eso es lo correcto. Demuestre siempre amor, pero rechace el pecado abiertamente, pero no rechace a la persona. Esa persona necesita a Cristo. No cierre la oportunidad que Dios le pueda estar dando para guiar a una persona a los pies de Jesucristo. ¿Estamos bien, hermanos? ¿Estamos bien con la transmisión? Espero que estén todos bien y aprendiendo lo que el Señor nos dice en su palabra. En segundo lugar, hermanos, ¿cómo podemos ayudar a una persona que practica la homosexualidad? Bueno, en segundo lugar, si condenamos al homosexual, no lo vamos a poder, ¿qué cosa? No lo vamos a poder ayudar. Esto es claro, es como lo que estábamos hablando anteriormente. Si condenamos al homosexual, no lo vamos a poder ayudar. Siempre comunica esperanza, hermano. Siempre habla la verdad del Señor. En los versículos anteriores, por ejemplo, en la lista que yo le entregué, los versículos especialmente del Nuevo Testamento, en 1 Corintios 6, del 9 al 10, habla algo muy cierto. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No el rey, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, y una serie de personas más no entrarán en el reino de los cielos. Y eso es claro. Vuelvo a repetir, no estamos diluyendo la gravedad del pecado. No estamos condenando, no estamos diciendo, no, si un homosexual es una pobre víctima de sus malos tratos en el pasado. O lamentablemente la sociedad lo llevó a eso, por lo tanto, no, hermano, no estamos diciendo eso. Estamos diciendo que primero nosotros tenemos que enfocarnos en la necesidad de la persona. Y si lo condenamos, y la palabra condenación, hermano, es muy fuerte porque es simplemente que nosotros le cerremos la puerta en la cara a una persona, no le hablamos del Evangelio porque lo rechazamos por su condición. Imagínense, hermano, a ti como hombre, no te provocaría algo quizás hablarle a un hombre que está vestido de mujer. Yo creo que muchos hombres se sentirían muy incómodos, se sentirían muy quizás desagradados de poder hablarle. ¿Cómo lo trato? Como hombre, lo trato como mujer. Bueno, hermano, ni yo te condeno, dijo el Señor. Por lo tanto, no condena al homosexual. Lo que usted quiere es ayudar a esa persona que vaya al camino de Jesucristo. Cristo cambiará su vida. Cristo le hará entender su verdad. Y por lo tanto, el versículo de 1 Corintios 6, versículo 11, es muy claro. Es muy claro. Léalo en su Biblia. 1 Corintios 6, 11 dice lo siguiente. Y esto erais algunos. Mire la sentencia, hermano. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, porque habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Hermano, los versículos anteriores decía que ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Y Pablo dice, alguno de ustedes era esto antes. ¡Wow! O sea, podríamos decir que en la iglesia de Corintios habían homosexuales arrepentidos, habían afeminados arrepentidos, habían lesbianas. Lo más probable es que sí. Lo más probable es que sí. Pero por la predicación del Evangelio, ellos, ¿qué cosa pasó? Ellos pudieron transformar y cambiar sus vidas.
Hermano, qué notable sería para nosotros ganar una persona que tiene una condición de necesidad. Eso es el camino a la cruz. Eso es tener el corazón de nuestro Señor Jesucristo, mirar a las almas con compasión, sin hacer discriminación, sin hacer juicio o mérito de valor por una persona previo al poder hablarle del Evangelio, hermanos. Créame, hermano, que si nosotros estamos diciendo, y con todas las estadísticas que mostramos, que si este pecado está creciendo, está creciendo, está creciendo, entonces, hermano, nosotros no tendríamos que predicarle a nadie. No tendríamos que predicarle a nadie. Ahí yo me volvería calvinista. Prefiero que ya, si esa persona fue escogida para salvación, va a llegar solo. No, hermano. Nuestra labor es predicar el Evangelio a toda criatura, sea una criatura hombre, mujer o que sienta que tiene una tendencia homosexual o que esté revolcado en su pecado. Da lo mismo. Toda criatura tiene que oír el mensaje de salvación. ¿Está claro con eso, hermano? Entonces, en primer lugar, no trátelo con amor, con el amor de Dios, rechazando su pecado, pero amando a la persona. Y si usted lo condena, hermano, usted va a perder la oportunidad de poder hablarle del Evangelio. En tercer lugar, hermano, enséñale la Biblia. Dice que cada individuo es responsable moralmente de sus actos sexuales. Por lo tanto, hay que confrontar a la persona con sus actos. Hay que decirle que él ha pecado. Hay que decirle cuál es su condición, hermano. Vuelvo a repetir, si yo sé que hay muchos de los que están aquí escuchándome que tienen amigos, que tienen familiares, que tienen personas y quizás en algún momento se les va a dar la oportunidad de poder conversar, y si se le abre la oportunidad para poder conversar y o esa persona busca ayuda o esa persona le pide un consejo, usted tiene que ser bíblico, hermano, bíblico. Y no tratar a la persona como pobrecita, sino a la misma vez decirle, ¿sabes qué? Todo esto te pasa porque tú has pecado. Tú estás en esta situación porque tú has pecado. Porque tú estás practicando pecado que es aborrecible. Y tú eres responsable delante de Dios por tus pecados. En Mateo capítulo 8, versículos del 10 al 11, hablamos del ejemplo que yo había dicho, de la mujer que fue pillada en el acto del adulterio. Dice que Jesús, enderezando, no viendo a nadie, le preguntó a la mujer, ¿dónde están los que te condenan? Ninguno te condenó. Ella dijo, ninguno. Ni yo te condeno, vete y no peques más. Cristo hizo énfasis, hermano, a que esta mujer se arrepintiera de su pecado, no se sintiera condenada, pero se arrepintiera de sus pecados y no volviera a practicar más el pecado. Por eso, mis queridos hermanos, es imperativo y necesario que los verdaderos hijos de Dios hablen la verdad. Y si usted no conoce la Biblia, hermano, si usted no está estudiando, no aplica los pasajes o no pone atención a los materiales que yo le mando como pastor para que repase el plan de salvación, o sea, usted no va a tener nunca la oportunidad de compartir el Evangelio. Y si se le presenta la oportunidad, hermano, ame a esa persona, tenga misericordia, tenga compasión, pídele al Señor que le dé palabra de sabiduría, pero enséñele que la Biblia dice que cada individuo será responsable moralmente delante de Dios, se tendrá que parar delante de Dios y decirle que tú hiciste algo indebido con tu cuerpo. Cuerpo que por cierto Dios lo creó y que Él tendrá que responder el daño que le ha causado o el mal uso que le ha dado a la sexualidad que Dios le entregó a cada uno de nosotros. Por lo tanto, hable de compasión, pero hable también en verdad, que esa persona se arrepienta de sus pecados. Seguimos. ¿Cómo podemos ayudar? En cuarto lugar y por último, ayuda a un homosexual a comenzar a renovar su mente. Si esta persona aceptó a Jesús como su Salvador y quiso cambiar, hermano, él va a tener muchas luchas. Y yo soy honesto, hermano. Una persona que llega a Cristo con un pasado doloroso, triste, o que en su vida se acostumbró a vivir de una manera, le va a ser muy difícil en su vida el poder adaptarse a los principios de Dios así de categórico. Dios es milagroso, por cierto, y Dios puede transformar la vida de una persona así, en un sentimiento. Pero la Biblia dice que Dios obra en medio del entendimiento del hombre, el versículo que está ahí en Romanos capítulo 1, versículo 2, que yo creo, hermanos, que este versículo es la columna vertebral de la vida cristiana.
La columna vertebral porque es la base donde se sustenta todo lo que quizás yo voy a empezar a edificar en mi vida. Y habla primero que yo me tengo que presentar delante de Dios como un sacrificio. Esta persona va a tener que presentarse como un sacrificio, o sea, renegar todo lo que quizás, como Pablo dijo, todo lo que tenía anteriormente lo considero como basura para alcanzar a Cristo. Por lo tanto, esta persona tendrá que sobreesforzarse quizás para dejar ciertas prácticas, para luchar con su pasado, para luchar con su mente, con su corazón, con sus deseos. Quizás esa persona tenía una vida, tenía pareja, tenía o se hizo algún implante o se llenó de hormonas o se hizo una operación para cambiar su sexualidad. Hermano, esta persona tendrá que pagar el precio, tendrá que sacrificarse día tras día, hermano, para que esa persona pueda llegar a un entendimiento de la verdad y lo que el Señor quiere. Nótese, hermano, que el pecado jamás, jamás no dejará de no pasar la cuenta. Por lo tanto, todas estas personas que se jactan hoy día de ser homosexuales, de vivir la vida, de ser felices y todo el tema, hermano, cuando estas personas se den cuenta que han pecado y que ojalá sea antes de que ellos mueran, pero cuando lleguen a Cristo, ellos se darán cuenta de todas las estupideces que hicieron por destruir su carne, por abandonar al Señor. Pero los que han conocido a Cristo tenemos que animarlos a que renueven su mente, a pensar diferente. Y esto va a requerir mucha lucha y va a requerir cierto amor y comprensión. Va a requerir cierto que haya un continuo ayuda de personas que le puedan estar motivando a la palabra, hombres y mujeres maduros en la palabra del Señor que le animen a poder enseñar, a poder cambiar su vida, hermano. No es fácil. Este es un pecado que no es fácil, hermano. No es fácil las consecuencias. Es un temazo, hermano, tratar con una persona que tiene este tipo de prácticas. Porque es una adicción. Una persona que tiene adicciones a las drogas, que es muy difícil que cambie. Sabemos que el poder de Dios lo puede cambiar, pero hay que tener tanta misericordia, pero también incentivarlo a que permita que el Señor renueve su mente, cambie su corazón, que no se conforme al modelo mundano, sino que Él pueda comprobar cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Y yo como pastor en mi vida he visto muchos testimonios de personas que en algún momento practicaban la homosexualidad y se transformaron a Cristo, hermano, y hoy día, por el sacrificio que han hecho y por el esfuerzo que han hecho, han transformado sus vidas y han cambiado su corazón, pero sin no antes pagar un precio muy alto, porque entre más rienda suelta, dice la Biblia, da a tus concupiscencias, más doloroso es el camino, más consecuencias negativas trae. Imagínate una persona que siendo homosexual contrae SIDA y conoce a Jesús. Quizás esa persona va a morir. Quizás esa persona va a sufrir en su carne. Quizás esa persona va a sentirse sola, discriminada, sucia. Pero ahí es cuando nosotros tenemos que ayudarle a que renueve su mente, a que trabaje en su corazón. Tenemos harto que hacer, hermano. Y no podemos nosotros simplemente decir, son unos asquerosos, son unos pervertidos, son unos sucios. Y con eso usted se escuda dentro de su metro cuadrado y no hace absolutamente nada. Hermano, yo no quiero ser de los pastores que no hacen nada. Yo no quiero ser de los que simplemente apuntan con el dedo diciendo, tú eres un pecador. Yo quiero tener misericordia. Yo quiero hacer la voluntad del Señor. Porque la voluntad del Señor es que cada criatura conozca a Jesús. Pero si estamos conociendo este tema, no es simplemente para decir, oh, qué terrible. No, sino que estemos preparados, hermanos, porque estamos viviendo en tiempos difíciles donde la homosexualidad está siendo aceptada, y donde está siendo tratada como algo completamente natural. Pero nosotros sabemos bíblicamente que es incorrecto. Para finalizar, y espero que ojalá no se haya lateado, porque para mí el tema es muy interesante y da para mucho más, hermano, que simplemente una horita que estamos haciendo un estudio bíblico. Así que he respetado la horita, no sé cuánto llevo. Pero hermanos, estamos viviendo tiempos difíciles y peligrosos y donde debemos ser portadores de esperanza y aliento para cientos de personas que sufren y se pierden en sus pecados. Por eso tenemos que volver al plan de Dios. Y el plan de Dios dice en su palabra, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había
perdidos. Eso sale en Lucas 19, versículo 10. Tenemos que tener esto en mente, hermano. El Hijo del Hombre vino a buscar y salvar, y entre paréntesis ponemos a un homosexual, a una lesbiana, a un gay, a un pedófilo, a un violador, a un psicópata, a un ladrón, a un borracho, a un adúltero, a un fornicario, y podríamos enumerar un montón de cosas. Y como dijo Pablo en 1 Corintios 6:11, éramos algunos de nosotros antes de que el Hijo del Hombre nos salvara, antes que nuestro Señor Jesucristo llegara a nuestra vida, éramos algunos de estos. Practicábamos algunas de estas cosas. Pero Cristo nos salvó y nos perdonó y nos dio una nueva vida. ¿No cree que la gente también necesita también de Cristo? Creo que sí. Hermano, espero que este tema haya sido de bendición para usted. Que genere debate, mándenme sus opiniones, mándenme sus comentarios, mándenme lo que usted cree, lo que usted piensa. Quizás si faltó algo en querer ser tratado, avísemelo, mándemelo, estoy a su disposición. Estos temas, hermano, no solamente para que usted se siente y diga, ay, qué bueno lo que el pastor enseñó, y no estudió nada más. Escudriñe, lea, interiorícese, edúquese, como dice el autor Apolo, y que Dios nos ampare. Perdóname ese exabrupto. Pero la idea, hermanos, es que usted vaya conociendo y teniendo bases fundamentales en cómo responder. Hermano, escúchame bien, y con esto termino. Los homosexuales saben harto, están muy bien preparados, saben harto de leyes, saben harto de cómo se manejan las conductas morales y éticas, saben muy bien cómo se maneja la moda o los grupos de poder, lo manejan muy bien, pero ignoran algo, no conocen la verdad de Dios. Y ahí es donde entramos nosotros, en que nosotros vamos a enseñar lo que corresponde a Dios. ¿Ok? Te bendigo, mi amado hermano. Gracias nuevamente por estar conectados. Comparte este video. No tenga temor, hermano, de compartirlo públicamente, porque si nos van a tomar este video como método de prueba porque estamos siendo propagadores de odio, bueno, que así sea. Que así sea, hermanos. La verdad de Dios tiene un precio que pagar y ese precio es muy alto. Y si inclusive hoy día quizás podemos ser multados o podemos ser encarcelados, ¿por qué no? Por decir esto, bueno, que así sea. Pero el nombre del Señor no puede ser silenciado por el pecado del hombre. El hombre no sabe, no entiende que las consecuencias de su pecado son muy brutales y que lo pueden llevar a una condenación eterna. Es ahí a donde apelamos, hermano, a que la gente conozca de Jesucristo y que sea su última esperanza. Dios les bendiga, que tengan una buena noche y esperamos, hermanos, seguir siendo de bendición para cada uno de ustedes. No se olvide de tener a mano este material y no se olvide que el próximo martes seguimos con otro interesante estudio que va sin duda a edificar sus vidas y les va a ayudar a tener conocimiento acerca de lo que estamos pasando como cristianos en este último tiempo. Dios les bendiga, les guarde y nos estamos viendo pronto si el Señor nos permite. Chao, chao.